En este video vamos a ver G cuadrada resolviendo un ejemplo con la paquetería SPSS. Entonces, vamos a recordar que la prueba de G cuadrada es una gran familia de pruebas, pero aquí solamente nos vamos a enfocar a dos, a lo que es la G cuadrada de independencia y la de homogeneidad de proporciones. En esta estamos viendo cuáles son, o trato de ejemplificar las diferencias que existen entre estas dos pruebas estadísticas. Si ven, en la prueba de independencia estamos manejando una hipótesis en donde las dos variables son independientes, como la hipótesis nula, y la alterna es que las variables no son independientes. También dentro de lo que es la prueba de G cuadrada de dependencia, solamente vamos a manejar una muestra. O sea, es lo único que vamos a manejar. En este caso, poniendo en el ejemplo de este cuadro, estamos viendo que de 128 cirugías que se registraron, de ahí se va a ir clasificando. Entonces, de estas 128, 61 fueron con alotano, 67 con morfina, y después se vieron también los vivos y muertos, 110 vivos y 18 muertos dentro de estas 128 cirugías, y de aquí ya se hacen las intersecciones, que es la parte central. Dentro de la de homogeneidad de proporciones, tenemos que la hipótesis son que las dos variables son homogéneas, estamos hablando de igualdad, por lo tanto es la nula la que lleva la de homogéneas. La alterna, las dos variables no son homogéneas, y también otra de las cosas que estamos planteando es que en la de homogeneidad podemos manejar más de una muestra, podemos manejar 2, 3, 4, 5, las que queramos tener, esa es la otra de las diferencias. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que se están manejando o se están probando dos antimicóticos y se está viendo si había crecimiento o no de un hongo. Entonces, aquí se están fijando lo que son los tamaños de muestra. Una muestra son para 100 de nistatina y 150 para lo que es la anfoteracina B. Entonces aquí ya estamos teniendo dos en donde se están fijando cada uno su tamaño de muestra, diferente a lo que tenemos en independencia, que solamente teníamos 128 y de ahí ya se hacían las clasificaciones. Aquí no, aquí tenemos que son 100 de nistatina y de aquí se está viendo cuántos son los que crecieron y cuántos son los que no han crecido. Después 150 para los que se sembraron en anfoteracina y se ven cuáles sí crecieron y cuáles no crecieron. Entonces, esas son de las diferencias y ven en lo que más difieren las pruebas de independencia y homogeneidad desde las hipótesis y el número de muestras que se está teniendo. En independencia vamos a ver, aquí lo manejamos como independencia, pero también lo podemos manejar como una relación. Si queremos saber una relación o una asociación dentro de nuestras variables. Estas variables hay que recordar son variables de tipo cualitativas. Ahora, para la de homogeneidad estamos viendo que nos habla de homogeneidad, o sea, nos está hablando de igualdad. O sea, estamos viendo si la proporción de las dos variables son iguales o son diferentes. Entonces, esa son las dos diferencias en lo que son las hipótesis y lo que es el número de muestras para hacer la distinción de estas dos pruebas de G cuadrada. Entonces, para esto vamos a poner un ejemplo. Se está estudiando la presencia de tuberculosis en 5 razas de bovinos, para lo cual se tomaron 50 animales por raza para realizarle la prueba de tuberculinasea alfa igual a 0.05. Vamos a identificar la variable de estudio como lo hemos venido haciendo. Se está estudiando la presencia de tuberculosis. Si ven, lo que queremos saber es si existe tuberculosis o no dentro de lo que es el bovino. O sea, esa es mi variable de estudio, es la variable respuesta que estoy buscando, la presencia de tuberculosis. Esto nos lo va, este es lo que quiero, ¿no? La presencia de tuberculosis. ¿Cómo lo voy a obtener? Bueno, realizando la prueba de tuberculina. Esta prueba de tuberculina nos va a dar dos resultados, si es positivo a tuberculosis o si es negativo. Por lo tanto, estamos viendo que es una variable de tipo cualitativa y por el tipo de medición que tenemos, que solamente es positivo o negativo, va a ser de tipo nominal. Vamos a identificar las poblaciones, porque estábamos viendo, por eso
introduje la diapositiva de la diferencia de las dos G cuadradas, vamos a ver cuántas poblaciones son y así podemos darnos una idea mayor de lo que nosotros o cuál prueba vamos a irnos, independencia u homogeneidad. Entonces, nos está diciendo aquí que se estudió la presencia de 5 razas de bovinos. Ya nos está indicando dentro del problema que vamos a manejar 5 poblaciones distintas. Estas 5 poblaciones, aquí ya les estoy presentando las razas que se manejan. En el problema en sí no los presenté, pero aquí ya está. Son 5 razas, que es Gyr, Angus, Charolais, Holstein y Hereford. Entonces, estas son las 5 razas que vamos a manejar y cada una se está estableciendo su tamaño de muestra. El tamaño de muestra se está estableciendo de 50 animales por cada una de estas razas que se mencionó. Entonces, estamos viendo que en este problema se están teniendo más de una muestra. En total, 5. Entonces, esto nos está poniendo, bueno, ya estamos viendo que es una cualitativa, nominal y estamos teniendo más de una población o muestra. ¿Qué prueba estadística voy a emplear? Vamos a ver qué otra cosa me está diciendo en lo que es el enunciado. Se está estudiando la presencia de tuberculosis en 5 razas. Aquí no me está mencionando si quiere saber una relación o asociación. No me está diciendo si queremos dependencia o algo así. Solamente se está diciendo que se está estudiando la presencia de tuberculosis en 5 razas. Entonces, con esto me puedo dar una idea de que no es la de independencia. Entonces, si no es de independencia, la única que nos sobra es la de homogeneidad. Por lo tanto, la prueba estadística que nos vamos a enfocar va a ser la de G cuadrada de homogeneidad de proporciones. Ahora bien, estas dos pruebas, en lo que es el desarrollo, o sea, ya al desarrollarse la prueba, es lo mismo. O sea, nosotros si lo llegaron a ver en teoría, vamos a tener una distribución nula que se llama G, en donde los grados de libertad se obtienen de una manera, el estadístico de prueba va a ser el mismo en ambas y lo único que lo va a distinguir fue lo que había mencionado anteriormente. Entonces, por eso solamente voy a también tomar solo un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de investigación? Ya teniendo cuál es a qué G cuadrada voy a dirigirme, a emplear, entonces tengo que hacer un planteamiento de hipótesis. No me lo está diciendo en sí el enunciado, pero ya teniendo la idea de que es una G cuadrada de proporciones, de homogeneidad de proporciones, ya puedo hacer un planteamiento de una hipótesis. Voy a decir, como la hipótesis nula es que la proporción de bovinos con tuberculosis es la misma en las 5 razas. Si ven, estoy utilizando la misma, que es como utilizar el igual, ¿no? Que es una de las características de la hipótesis nula. La alterna es que la proporción de bovinos con tuberculosis es diferente en alguna de las razas. Entonces, vamos ahora a ver cuál es el nivel de significancia. En el nivel de significancia es alfa 0.05. Aquí sí nos está planteando un nivel de significancia. Recordemos que hay veces que no lo está planteando o nosotros tenemos que ponerlo si es nuestro proyecto de investigación o nuestro análisis estadístico. Entonces vamos a pasar a lo que es el SPSS. Este es el SPSS y una de las cosas que tiene SPSS es que G cuadrada la puede realizar de dos maneras, o sea, empleando dos tipos de bases de datos. Si ustedes recuerdan, nosotros podemos crear bases de datos dependiendo del análisis estadístico que nosotros queramos y del tipo de investigación que nosotros tengamos. Entonces, en este caso, realizar una G cuadrada, ya sea de homogeneidad o de dependencia, eso es indistinto, se puede realizar con base a dos bases de datos. Vamos a poder utilizar dos bases de datos, es la que nosotros queramos, está bien, ¿no? Entonces, primero voy a hacer, con este mismo problema, voy a mostrar las dos formas que se puede resolver de base de datos, este problema. Entonces, voy a abrirlo. Me voy a ir.
a lo que es, le cambio en File of Type porque es un Excel y este es de G cuadrado. Y pongo abrir y me está diciendo cuál es la base de datos que quiero, ¿no? O sea, porque de hecho yo lo tengo, estoy utilizando un libro de Excel para realizar las dos bases de datos en diferentes hojas. Entonces tengo la hoja 1 y la hoja 2. Entonces primero voy a utilizar la hoja 1, le doy OK y aquí está, ¿no? Estas son las, la base de datos. Este tipo de base de datos nosotros le llamamos agrupadas porque ya estamos agrupando lo que eso es lo que estamos haciendo. Entonces por eso le estamos llamando agrupada. Si ven, estoy teniendo los números. Ya saben que una de las indicaciones que se tiene dentro de lo que es SPSS es que nosotros tenemos que codificar las variables categóricas. Tenemos que hacer de una categoría, por ejemplo, en este caso que tenemos las razas, que es Gear, lo tengo que pasar a un número para que lo pueda leer. Pero tres. Aquí, si ven, yo les decía, bueno, aquí tenemos nuestro esa base de datos, nosotros tenemos que decirle a SPSS que ya tengo las frecuencias, o sea, que ya aquí están los conteos, que ya no hay necesidad de hacer o sea, que estos valores, no, o sea, si nada más se toman estos, no son los valores reales, que estos son los valores reales que nosotros vamos a tener. Entonces, para esto, lo único que vamos a hacer es dice data, y hay una última opción donde dice wait case. De hecho, hay en unos SPSS en donde vienen los botones de aquí, es una balanza y le pueden oprimir. En mi caso no está, entonces tengo que ir a data, wait case, que es ponderar. Y aquí es donde yo le voy a indicar, en esta parte le voy a indicar a SPSS que yo ya tengo mis frecuencias con respecto a las categorías que tengo. Entonces, donde aquí si ven está marcando, dice do no wait case, le marco donde dice wait case by, y aquí donde dice frequency variable, o sea la variable de frecuencia, voy a introducir la variable que dice frecuencia.
O sea, tengo raza, diagnóstico y frecuencia, es ahí donde voy a introducir la de frecuencia. Frecuencia, le doy OK. Y si ven, lo único que me va a marcar es esto, decir weight by frecuencia. Es todo lo que me va a decir, ya está entendiendo lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer ahora la prueba estadística de G. Me voy a ir a Analyze, analizar. Me voy a ir a Descriptive Statistics, estadísticos descriptivos. Después me voy a ir a Crosstabs. En Crosstabs o tablas cruzadas en español, me voy a ir donde dice Row, que son renglones. Aquí para seleccionar en cuál cuadro va los renglones o cuál variable va los renglones y la columna es indistinto, ahí es más que nada por gusto. Algunos sí llegan a decir que ver cuál es. En mi caso yo digo que es más que nada de manera estética. Entonces, bueno, aquí les digo, es indistinto cómo los metamos, ¿no? Entonces, row es renglones. Los renglones voy a querer que sea raza. Y en columnas voy a pedir que sea diagnóstico de la prueba de tuberculina. Si ven, no introduje lo que es la parte de frecuencia, solamente puse estas dos. Ahora, voy a oprimir el botón donde dice Statistics y voy a marcar lo que dice chi-square o G cuadrada. Esa es la única que voy a marcar. Si ven, me está sacando muchas pruebas, pero la única en la que me voy a basar es donde dice chi-square. Le doy continuar. Esto nada más por curiosidad, para que vean. Voy a oprimir el botón Cells. Y voy a marcar donde dice Expected. O sea, aquí tenemos marcados los observados y voy a marcar donde dice Expected, que son los esperados. Lo marco. Le doy continuar. Y después le voy a dar OK. Y esos son los resultados. Entonces, este es igual el resumen, donde me dice la N y el porcentaje de mis datos. Esta es la tabla, la tabla de contingencia. Y ese ya es cuando lo que llegan a presentar, ¿no? O sea, la tabla que nosotros llegamos a realizar. Pero lo que tenemos es que me está juntando lo que son los observados con los esperados. Aquí donde dice count, estos son los observados. Y en donde dice expected count, esos son los esperados. O sea, ya me está dando los valores esperados y cuando hacen a más acciones,
básicas, y eso va a depender si se están cumpliendo los supuestos que nos plantea una G cuadrada. Si recuerdan, uno de los supuestos que tiene, dos de los supuestos que tiene G cuadrada es que ninguno de las celdas tiene que tener valores menores a 1. O sea, esto diría que ninguna de estos valores que están aquí tendrían que ser 0. Y en este caso ninguno es 0. Y aparte, otro de los supuestos que tenemos en G cuadrada dice que el 20%, por lo menos el 20% de los datos, menos del 20% de los datos tienen que tener frecuencias menores a 5. En este caso, ninguna tiene frecuencias menores a 5. Entonces, están 21, 29, 17, 33, o sea, todos están por encima de hecho del 10, ¿no? Entonces, se están cumpliendo los esperados, por lo tanto los supuestos, perdón, por lo tanto podemos ver el renglón de arriba, enfocarnos a este. Aquí está el valor calculado de la fórmula que había puesto anteriormente, los grados de libertad, y aquí está el valor de P. Ese es el valor de P que me va a interesar. Entonces, la regla estadística, si ustedes recuerdan, es que cuando P es menor a alfa, se rechaza H0. Se va a rechazar H0. Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos que tenemos una P de 0.00. Aquí, ojo, no es un 0, o sea, no es 0 de probabilidad. Sí hay más valores, solamente que SPSS solamente coloca 3 decimales, por eso es 0.00, pero en algún lugar llega un valor, un número que no es 0, diferente a 0, pero bueno, aquí lo pone como 0.000. Entonces, dice que es 0.00. .000 lo voy a comparar con mi 0.05 que me está marcando aquí. Este es el que me está marcando, este es alfa. Entonces, 0.000, este es menor a 0.05, por lo tanto, rechazo H0. Como rechazo H0, le digo adiós a esta parte y voy a concluir que la proporción de bovinos con tuberculosis es diferente en algunas de las razas. Esta ya es la conclusión. O sea, ya estoy llegando a la conclusión que alguna de las razas es más susceptibles a tener tuberculosis que las otras. Y me van a decir, bueno, ¿cuál? Entonces ahí sí tendría que irme a mi tabla de contingencia y ver, ¿no? Positivos, negativos, ver cuáles de las que tienen, pero ya tenemos un sustento estadístico, ya no es al ojo de buen cubero ni nada, solamente llegamos, vemos, y si ven lo que es la raza Holstein, tiene mayor número de positivos que el resto. Entonces, suponemos que una de las diferencias, porque eso es ahorita lo que estamos viendo, rápidamente, o sea, podemos hacerlo más minucioso, pero en ese caso ahorita rápido, Holstein tiene 39, por lo tanto, esta es una de las más susceptibles. Por eso, la G cuadrada me está dando este resultado. Bueno, esto fue G cuadrada con la base de datos agrupada. ¿Cómo es una base de datos desagrupada? Porque pues, si tengo agrupada, pues va a haber una desagrupada. Esta es una agrupada. Voy a abrir la desagrupada. Excel. G cuadrada. Y ahora voy a seleccionar la hoja 2. Le doy OK. Esta es una desagrupada. Si ven, son los valores. Bueno, tal vez se me haya ido algún dato. Esperemos que no. Estos son los valores, pero desglosados. O sea, se supone que tendría que ser estos datos, este 21, 29, 13, pero ya distribuidos a lo largo, ya un desglose. Entonces, esto es una base de datos desagrupada. En este tipo de bases de datos que son desagrupadas, no tenemos que hacer un paso de ponderar, de weight case, no tenemos que hacer nada de eso, solamente nos vamos a hacer directo la prueba estadística, o sea, nada más sería irse a Analyze, Descriptive Statistics, estadístico descriptivo, y después irse a Crosstabs. En Crosstabs, poner
lo que es a cada uno, ¿no? Entonces, raza y diagnóstico. Le pongo nada más statistics, chi cuadrada, continuar y OK. Y si ven, esto es lo que tenemos. O sea, aquí yo solamente le estoy pidiendo, nada más le pedí, ni siquiera le pedí los esperados, solamente le pedí los observados. Estos son los observados. Aquí se me fue uno, es diferente. Pero en sí, si ven los totales siguen siendo igual, o sea, el total del tamaño de muestra de los bovinos. Y aquí están, ¿no? Llegamos a lo mismo, o sea, a pesar de que me equivoqué en este dato, estamos llegando a que es 0.00. Entonces, cualquiera de las dos formas de base de datos que ustedes quieren emplear, ya sea una agrupada o una desagrupada, pueden hacerlo. Esto es una base de datos desagrupada, perdón, agrupada, ya me equivoqué, perdón, va a ser una base de datos agrupada y esto va a ser una base de datos desagrupada. ¿Qué tienen de diferencia? La agrupada tenemos que ir a donde dice, tenemos que ponderar, o sea, indicar la SPSS que ya tenemos las frecuencias en donde dice weight case, y en la desagrupada ya podemos irnos inmediatamente a hacer la prueba estadística. Entonces, cualquiera de las dos se puede emplear y hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.